Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos en este encuentro, una tarde más de IAF más cerca. Hoy contamos con dos referentes con una extensa experiencia y compromiso, tanto con la responsabilidad social como con los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos con nosotros a Ruth Lázaro, directora de Conservas Taisi y Premio Responsabilidad Social de Aragón en la categoría de Objetivos de Desarrollo Sostenible en la última edición de 2019. Buenas tardes, Ruth. Hola, muy buenas tardes a todos. Contamos también con Víctor Viñuales, vicepresidente de la Red Española de Pacto Mundial y director de CODES. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí. El placer es nuestro. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que reducir o tratar de resumir el extenso currículum de Ruth es casi poco menos que imposible, pero voy a intentar hacer un breve resumen. Ruth estudió Dirección y Administración de Empresas en la Universidad de Barcelona. Es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología León XIII de Madrid. Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Zaragoza, estudió también Dirección de Empresas Alimentarias en el Instituto Internacional San Telmo. Formación que ha completado de forma continua con innumerables cursos. También ha desarrollado su experiencia profesional en la empresa familiar Taisi, José María Lázaro, primero como directora de planta y actualmente como directora general. Participa muy activamente en diversas organizaciones, entre ellas la Asociación para el Progreso de la Dirección, la Asociación para la Promoción de la Cereza de la Comunidad de Calatayud y de la Comarca de la Aranda, el Club de Roma, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, la Cátedra Mujer, Empresa y Sociedad del Instituto Internacional San Telmo, CEPIME Aragón, Asociación Española para la Calidad, la Fundación Emprender en Aragón, el Clúster Aragonés de Alimentación, la Asociación de Industria de Alimentación de Aragón, la Asociación de Empresarios de la Comarca de Calatayud, la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón. Trayectoria profesional que ha merecido numerosos reconocimientos y, por citar alguna de ellos, el ya dicho del Premio de la Responsabilidad Social en la categoría Objetivos de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Aragón, PYME del año 2019 por la Cámara de Comercio, Empresa Flexible 2019 por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar. Premio Sabor Superior del International Taste Institute en 4 años consecutivos, 16, 17, 18 y 19. Premio Con Mucho Gusto 2019 de Heraldo de Aragón. Premio PYME por la Igualdad en 2017. El Accessit al Relevo Generacional en el Premio Nacional de Joven Empresario 2012. Finalista del Premio Joven Empresario de Aragón en el mismo año, 2012, o Premio Arame 2011 a la trayectoria profesional. Es colaboradora habitual en intervenciones y ponencias sobre responsabilidad social, objetivos de desarrollo sostenible, innovación, emprendimiento, igualdad o conciliación laboral. Y por utilizar sus mismas palabras, en su voz dice: la empresa hay que humanizarla. No es solo números y resultados económicos. La empresa somos también personas y sentimientos, valores humanos y sociales. Y desde que he sabido verlo y pasarlo a la primera línea de mi labor, de mis objetivos, estoy más orgullosa de ser empresaria y satisfecha de crear equipos. Orgullosa también de vencer las debilidades teóricas, como ser una tercera generación, ser rural, ser joven o ser mujer, y convertirlas en fortalezas y oportunidades. Gracias, Pilar. Víctor Viñuales es sociólogo, cofundador y director de Ecología y Desarrollo, vicepresidente de la Red Española de Pacto Mundial, miembro del Consejo Social de Inditex y del panel de expertos en sostenibilidad de la cadena Sol Melia. Profesor asociado del Programa Superior de Dirección en Responsabilidad Corporativa del IE Business School desde el año 2007. Miembro de varios consejos asesores, entre ellos la Fundación Biodiversidad, Triodos Bank España, CREAS Fondo Social, Fondo de Cooperación para el Agua y el Saneamiento del Gobierno de España, miembro del panel de consulta en transparencia y escucha activa de Coembes y de la Fundación Haz lo Posible, miembro también del Consejo de Greenpeace en España. Autor de publicaciones como La Caja de Herramientas para los Constructores del Cambio, editado en 2008, y cofundador de Sabores Próximos,
Empresa de Agricultura Ecológica. Como veis, son dos grandes currículums que seguro que nos vais a dar grandes ideas sobre la responsabilidad social, los objetivos de desarrollo sostenible en el contexto en el que estamos viviendo del COVID-19. Cuando queráis, por favor, podéis empezar. Bueno, pues primero gracias al IAF, ¿no?, por organizarlo, ¿no? Y también a los participantes, ¿no? Quiere decir que en ese sentido la presencia de los participantes también es un indicador de esperanza, ¿no? Porque al final quien hace el cambio pues son las personas, ¿no? Y para mí es un placer también compartir con Ruth, ¿no? Porque estamos los dos en el sector agroalimentario. Yo también soy rural, ¿no? Porque Zaragoza también tiene parte rural, la ciudad. De hecho, yo soy de Lugarico del Cerdán, que es mucho más pequeño que Calatayud. Entonces, yo quería hablar un poco de efectivamente el Programa Común de la Humanidad, ¿no?, los ODS y el Acuerdo de París, en el contexto del coronavirus y ante la crisis del coronavirus, porque yo creo que todos estamos ahora conmocionados, ¿no?, porque esta situación que estamos viviendo, inaudita, totalmente inusual, ¿no?, no nos la podíamos esperar. Cuando nos tomábamos las uvas el 31 de diciembre, ¿no?, pues ninguno de las personas que estamos aquí podíamos imaginar, ¿no?, ni se nos pasó por la cabeza que íbamos a vivir una situación como la que hemos vivido / estamos viviendo, ¿no?, con la mitad de la población mundial confinada en sus casas, o sea, con el mundo parado, ¿no? Esas imágenes de los aviones parados ahí un poco aparcados en el suelo, que reflejaba un poco el que el mundo se había parado, ¿no? Y esto también para mí tiene un punto positivo, ¿no? Porque frente a la creencia general, ¿no?, muchas veces cargada de pesimismo, ¿no?, de que el futuro está escrito, bueno, lo que hemos vivido es que no, que el futuro no está escrito, para nada, que lo hacemos y hay azares y hay cosas y ocurren accidentes, ¿no? Entonces el futuro no está escrito y yo creo y lo construimos todos los días. Y ahora yo creo que estamos ante un desafío enorme, que desde mi punto de vista es que no desperdiciemos esta crisis. Esta crisis ha traído mucho dolor, mucho dolor, muertes, enfermedades, desempleo, ¿no?, en todo el mundo, también en nuestro país, ¿no? Y lo peor que podríamos hacer es desperdiciarla, no sacar las enseñanzas que tiene, ¿no?, y no afrontar bien el momento en el que estamos, porque el coronavirus ha sido un cambio disruptivo y entonces lo peor que podríamos hacer es hacer como que no ha pasado nada y seguir como que no ha pasado nada, repitiendo los viejos esquemas, las viejas maneras, la vieja mentalidad, porque han pasado muchas cosas y tendríamos un poco que aprender de eso, ¿no? Por ejemplo, ayer, y quiero centrarme un poco en esto porque estamos hablando sobre todo en un contexto empresarial, ¿no? Ayer la Comisión Europea planteó un plan de estímulos, ¿no?, por un monto de 750.000 millones de euros. No es una cantidad tremenda que se suma a otras cantidades, ¿no? Por tanto, como la crisis es enorme, todo el mundo, todos los gobiernos se plantean invertir estímulos económicos enormes para paliar los efectos y para tratar un poco de salir de esta situación y lograr una recuperación de la economía, ¿no? ¿Vale? Estamos en esto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante que seamos conscientes de que hay varias crisis que se solapan, ¿no? Tenemos la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus, que no ha acabado, ojalá hubiera acabado, ¿verdad?, pero no ha acabado, ¿no? Pero también está adherida a ella la crisis económica, ¿no? Es decir, el Banco de España hablaba de, bueno, no, el PIB de España se reducirá entre un 9 y un 13%. Estamos hablando de cosas muy grandes, ¿no? En Estados Unidos hablan de 36 millones nuevos desempleados, ¿no? Una crisis económica, una crisis social, porque cuando hay mucho desempleado, cuando hay mucha crisis económica, ¿qué ocurre? Bueno, pues que las familias no tienen recursos y se incrementan las colas del hambre, ¿no? Y también no ha desaparecido una enorme crisis ambiental.
no ha desaparecido la emergencia climática en la que vivimos, no ha desaparecido. Y de hecho ambas pandemias comparten el que durante años los gobernantes desoyeron las advertencias de los científicos, ¿no? En algunos casos de una forma muy palmaria, como Trump y Bolsonaro, ¿no? Y negaron la importancia del virus, lo mismo que negaron la importancia del cambio climático, ¿no? Y entonces, de alguna forma, tenemos que construir una respuesta política, económica, social, a esas 4 crisis y aportar soluciones convergentes, ¿no? Que sean buenas desde los distintos puntos de vista, porque lo que no puede ser es que sean buenas para una cosa y malas para otra, ¿no? Entonces, concentrándome en el momento de la hora, porque el momento de la hora es que la Unión Europea va, no se sabe porque todavía es una propuesta de la Comisión, tiene que pasar filtros y tal, pero si todo va como parece, pues habrá esos 750.000 millones de euros, de los cuales puede ser que 140.000 vengas para España, y es muy relevante dónde se va a invertir esto, en qué sectores, de qué manera, para qué. Eso es súper relevante. Sobre todo porque también este enorme esfuerzo público se va a transformar en nueva deuda pública. En nuestro país estamos hablando de que a lo mejor se incrementan 15 puntos o 20 puntos, ¿no? Y por tanto es fundamental, desde mi punto de vista, el lograr que no nos planteemos tanto reconstruir la economía que ya teníamos, sino que lo que nos tenemos que plantear es renovar y mejorar esa economía. Por ejemplo, hemos descubierto en el coronavirus, ¿no?, que teníamos nuestro sistema industrial tenía una gran fragilidad y una gran dependencia, y resulta que teníamos que estar mendigando respiradores. Hombre, pues en la nueva situación afrontemos esto y resolvamos esto, ¿no? No, tendríamos que hacer una globalización más razonable y más prudente, ¿no?, con una mayor soberanía industrial que la que hemos visto que teníamos en España y desde luego en Europa, ¿no? Y tendríamos que tener en lo básico, lo agroalimentario lo es, antes hablábamos de eso, ¿no?, y lo energético lo es, tenemos que ser razonablemente autosuficientes. No digo totalmente autosuficientes, pero razonablemente autosuficientes, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, tenemos que encaminarnos a esta recuperación sostenible, ¿no? Por varias razones, ¿no? Una muy importante, por 4 razones. La primera, porque es necesario. Porque es necesario. Porque hemos visto a dónde nos ha conducido el divorcio entre la economía y la naturaleza. No puede haber buena economía con una naturaleza destrozada. Esto tenemos que resolver y hacer las paces entre economía y naturaleza, ¿no? Luego, hemos visto también las consecuencias que tiene esto. Yo antes hablaba un poco de cómo los gobernantes desoyeron las advertencias de los científicos. Y como ocurre cuando uno tiene una enfermedad grave y sistemáticamente no atiende a los llamamientos de esa enfermedad y va al médico tarde, pues posiblemente el médico pues, le aboque a una decisión muy drástica y muy urgente. Y le diga, si es un lunes, pues el miércoles tienes hora en el quirófano. Y el paciente dirá, hombre, pero ¿no podría darme unas pastillas? Y el médico dirá, sí, te hubiera podido dar unas pastillas si hubieras venido antes, ¿no? Pero ahora lo único que puedo hacer es esto es lo que toca hacer. Entonces tendríamos que aprender, ¿no?, a no seguir procrastinando y desoyendo las advertencias del campo ambiental y tomar medidas ya, sin esperar, porque si no serán más drásticas y más urgentes. Por tanto, la recuperación sostenible es la primera razón para hacerlo, es que es muy necesaria, súper necesaria. La segunda razón es que es lo más inteligente. Es lo más inteligente. ¿Por qué? En enero de este mismo año, BlackRock envió un CEO, presidente del mayor fondo de inversión del mundo, que gestiona 7 billones más o menos de dólares, ¿no? Pues planteó que, desde luego, su empresa no iba a votar a favor en las juntas generales de accionistas en las que está, de aquellas empresas que desoyeran las advertencias climáticas. Y decía, aquel que quiera dinero para
iniciativas y actividades que no tengan en cuenta el desafío ambiental, o no lo tendrá, o lo tendrá más caro. Es decir, que el dinero privado está encaminado en esa dirección de la recuperación verde, ¿no? Y eso encaja con el anuncio del BBVA y del Banco Santander, en un caso de 120.000 millones de euros, en otro caso 100.000, ¿no? Encaja con el Plan de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, encaja con la taxonomía que ha construido la Unión Europea, donde discrimina cuáles son actividades financiables desde el punto de vista de la sostenibilidad y cuáles no. Y de alguna forma este enfoque nos garantiza y nos encamina a una economía más robusta, que es lo que tenemos que construir, con empleos más sólidos. Porque lo que peor que nos podría pasar es que, imaginemos en Aragón, voy a poner nombres concretos, ¿tendría sentido que ahora reabriéramos la central térmica de Andorra para volverla a cerrar el año siguiente? Pues no se puede condenar las expectativas de la gente a la construcción de empleos precarios que tienen un final corto asegurado, ¿no? Es decir, tenemos que reconstruir nuestra economía de la forma más robusta y generando los empleos sólidos mejores y mayores que podamos. La tercera razón fundamental para esta recuperación en esta dirección, la dirección de la sostenibilidad y de los objetivos de desarrollo sostenible, porque es lo más fácil. Es lo más fácil. No tenemos que ponernos a pensar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer con esos 140.000 millones de euros. Tenemos el plan de los objetivos de desarrollo sostenible, está hecho el plan, están esos 169 objetivos, tenemos el Acuerdo de París, sabemos lo que hay que hacer, tenemos el Pacto Verde Europeo, tenemos el plan de energía y clima aprobado en España, tenemos el anteproyecto de ley de cambio climático. Por tanto, no hace falta que perdamos el tiempo pensando o improvisando ocurrencias de lo que, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo reactivo la economía? Está escrito. Tenemos ese plan, es lo más fácil. No tenemos que improvisar y ponernos ahora a reflexionar sobre cosas que se podrían hacer, ¿no? Y cuarto, es lo más justo. Porque cuando hablamos de deuda pública y de que nuestra deuda pública, que ahora más o menos está en torno al 100%, ¿no?, el PIB, tiene que subir al 115, 120, va a subir, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que mis dos hijas, que tengo dos hijas, les tocará pagar una parte muy considerable de esa deuda. Eso quiere decir que nos lo van a pagar nuestros hijos, ¿no? Y por justicia, lo que no deberíamos hacer es que estén costeando inversiones y acciones que dañen su futuro. Ya que lo van a pagar ellos, lo justo es que sea en acciones y en inversiones y en propuestas que sean útiles para su futuro. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Entonces, con esto ya quería acabar para que hubiera más tiempo un poco para el debate y la discusión, ¿no? Mi consejo, ¿no?, que seguramente los empresarios empresarias que estéis aquí estáis como todos. Mi padre, que era agricultor, ¿no?, y emprendedor, también tenía una frase rotunda que yo creo que se aplica a esta situación de pandemia, ¿no?, que decía: cavila más un necesitado que 100 abogados. No sé si habrá muchos abogados en la sala, ¿verdad? Pero desde luego no era tanto en detrimento de los abogados como era el decir que la necesidad aguza el ingenio y estamos obligados como sociedad, ¿no?, a aguzar el ingenio, a ser, y los empresarios desde luego que sí, ¿no?, porque están viviendo una situación muy dura. Entonces, desde mi punto de vista, harían bien en orientar a su empresa en la buena dirección, ¿no? Porque si uno está encaminado en la buena dirección, luego va más rápido o más lento, pero todo lo que avance, avanza, ¿vale? Mientras que si uno está orientado, si uno está en una rotonda, ¿no?, y coge la salida equivocada, cuanto más avance, peor, ¿vale? Si elige la salida correcta, bueno, avanzará más o avanzará menos, depende de la potencia del motor, del vehículo, pero está avanzando en la dirección correcta. Desde mi punto de vista, la buena dirección hoy es encaminarse hacia esa recuperación sostenible, encaminarse hacia la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, encaminarse
hacia el cumplimiento de del Acuerdo de París, ¿no? Con ambición, y así ayudará al futuro de su empresa, ¿no? Y ayudará también al futuro de su país y del planeta. Y yo quería hacer al final una cosa gráfica, ¿no? Pero que ilustra un poco esto que estoy diciendo, ¿no? Si la humanidad, ¿no? hubiéramos ya logrado estos objetivos de desarrollo sostenible, nos podíamos... ¿Quieres hacer una foto? Sí. Si la humanidad hubiéramos, ya se hablo igual, ¿no? Si la humanidad hubiéramos logrado la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible y el virus nos hubiera cogido, por así decirlo, con esta protección, con los objetivos de desarrollo sostenible cumplidos, ¿no? Pues el daño hubiera sido menor. Y lo suyo sería que las próximas amenazas que tengamos nos encuentren lo mejor pertrechados con los objetivos de desarrollo cumplidos, ¿no? Esa es la tarea de nuestra generación, porque, claro, cuando se dice esto de nuestra generación, seguramente hay gente que dirá, este Víctor está exagerando un poco, ¿no? Bueno, pero pondré un dato para que se vea que no exagero tanto, ¿no? Desde nuestra generación, o sea, los últimos 30 años, para poner números, los últimos 30 años en la humanidad hemos emitido la mitad de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde la revolución industrial. Luego, en el sentido más estricto, nosotros somos extremadamente responsables del daño climático que hemos causado. Nuestra generación, la mía, la que de mucha parte de los que estáis aquí. Y también somos responsables en otro sentido. Si nosotros no lo hacemos, nuestros hijos, aunque hagan muchísimo, lo tendrán mucho peor. Porque como sabemos los agricultores, ¿no? Cuando se ha secado un cerezo por falta de agua, que no suele ocurrir, a mí se me mueren por demasiada agua, ¿verdad? Pero aunque lo riegas mucho, ya no va, el tiempo ha pasado. Entonces con las crisis pasa igual, es decir, si has dejado que se pudra una situación, luego ya es muy difícil recuperar. Esa sería un poco, por tanto, mi reflexión y mis ideas, un poco en relación con los ODS y la pandemia del COVID. Continuamos con Ruth. Adelante, Ruth. Muy buenas tardes a todos. Espero que estéis todos bien en estos tiempos, como dice Víctor, convulsos y de tanta incertidumbre. Igualmente agradecer al IAF el tener la oportunidad de compartir estas inquietudes y sobre todo tener un compañero de mesa, aunque en la distancia y sin el abrazo que nos queríamos dar, pues con Víctor, ¿no? Que nos hace pues estas magníficas reflexiones. Yo un poco mi propósito hoy era mostrar cómo entendemos nosotros la responsabilidad social, mostrar cómo entendemos los ODS, qué es lo que hemos hecho durante estos años y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer, con independencia o no de la COVID, digamos, y de esta pandemia, porque al final algo sí que es importante es que esto viene un poco a reforzar la estrategia que nosotros habíamos tomado hace tiempo y por tanto, pues contentos, ¿no?, de haber tomado un camino. Pero igualmente, pues animar a todos, lógicamente, porque nunca es tarde. Entonces, yo sí que he preparado una pequeña presentación. Algunas personas, si alguna vez me han escuchado en alguno de los foros, puede ser que algo les pueda sonar, pero yo creo que viene muy al hilo también de la situación que tenemos hoy. La compartimos. ¿La vemos bien? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, pues yo os quería decir que Taisy, ya estando cerca, lo que ha sentido desde hace mucho tiempo es un pálpito, un gran pálpito. Siempre hemos tenido un gran propósito, siempre hemos tenido fuerza y siempre hemos peleado todo lo que creíamos con gran pasión. Y por eso considerábamos que Taisy tenía mucho que ofrecer al mundo,
y que desde nuestra empresa teníamos mucho que aportar al mundo por hacerlo mejor entre todos. Todo eso para nosotros nos requería un gran plan estratégico, no podía ser algo, una acción suelta, sino que tenía que englobar un gran plan que a nosotros nos llevara a hacer realmente una evolución, que no una revolución, un verdadero cambio cultural. ¿Por qué? Porque nosotros somos una empresa, yo soy una tercera generación y por tanto la historia es muy larga y necesitamos hacer esa evolución, ese cambio cultural, porque lo que para mí más me preocupaba en mi empresa es garantizar la sostenibilidad. Yo en un principio pensaba siempre que la palabra sostenibilidad era como una sostenibilidad medioambiental y no, me fui dando cuenta cada vez más que hay una sostenibilidad lógicamente económica desde el punto de vista de la empresa, pero también social, muy importante, y la gran labor de las empresas, y esta sostenibilidad medioambiental. Y por tanto, ¿cómo podíamos darle a ese plan con ese gran objetivo de la sostenibilidad? Nuestra gran apuesta fue la responsabilidad social. Una responsabilidad social como un gran paraguas, como un gran reto, que debajo de él fuera albergando pues, muchos distintos elementos, pero que le dieran esa gran unión. Y por tanto nosotros desde toda nuestra cultura de la organización y desde todos nuestros valores en los que seguimos confiando en ellos, en el compromiso social, en el crecimiento de las personas, en el liderazgo de las personas y en el empresarial, la innovación y ese desarrollo sostenible. Nosotros, nuestro lema dice pasión por la fruta, pero estamos seguros que sembramos pasión y acabamos recogiendo confianza. Y por tanto con ese prestigio y con esa vocación también emprendedora, empresarios de hace muchos años, pero también emprendedores en el día a día, es en lo que hemos estado trabajando. Y por tanto, en todos estos últimos años pensábamos que teníamos que acabar formando parte de un club de sostenibilidad y unidos de la mano del IAF y del Gobierno de Aragón, entendimos que la responsabilidad social de Aragón, el plan RSA, era una buena manera de acercarnos y de crearnos ese marco, en el que además no íbamos a estar solos y por tanto podíamos generar toda una gran comunidad alrededor de ella. Y por tanto, bueno, pues así paso a paso es lo que hemos ido haciendo durante estos cinco años. Todo empezó en el 2016 con ese plan de responsabilidad social. Empezamos a implantarlo con mucho esfuerzo, bueno, pues hicimos una memoria de responsabilidad social que año a año hemos ido mejorando. En el 2017, alguna vez he contado y algunas personas igual me han oído decir que un señor italiano me dijo que existía una cosa que se llamaba Pacto Mundial. Yo sí digo la verdad, y esto es todo hace 3 años, no había oído de lo que era el Pacto Mundial, de cuál era su misión. Entonces, en el 2017 a finales empezamos a estudiar qué es el Pacto Mundial, a leer, y la verdad es que a mí me cautivó. Yo dije, yo de alguna manera tengo que formar parte de este grupo, de esta comunidad mucho más grande, ¿no?, de lo que era mi empresa y de lo que era la responsabilidad social de Aragón. Y así es lo que hicimos. En el 2017 nos adherimos al Pacto Mundial. Llegó un 2018 y dijimos, bueno, aquí tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que conocer. Seguimos empapándonos de los coloricos y de los ODS y de los cuadradicos de colores, qué significaban, qué no significaban. Ya hicimos ese año el informe de progreso, hicimos de nuevo cada vez más con el Pacto Mundial cerca de ellos, publicamos algunas buenas prácticas y fuimos, bueno, partiendo de esa comunidad y entendiendo qué significaba y cómo desde Taisi, y no solo yo y Ruth, sino todas las personas de Taisi, con nuestro comité de sostenibilidad, podíamos aportar y cómo el Pacto Mundial igualmente nos estaba aportando. En ese momento, bueno, pues fue muy de decir, nosotros vamos a integrar, estamos convencidos que tenemos que hacer un plan de integración de los ODS en la gestión completa de nuestra empresa, ¿no? No solo en áreas definidas, sino algo que, digamos, bajo ese paraguas de la responsabilidad fuera algo transversal y toda la gestión de la empresa lo estuviera considerando. Así en el 2019 decidimos que sí,
que estábamos implementando y que empezábamos a trabajar mucho más duro. Y la verdad es que ha sido un año intenso. Cuando miro atrás todo un año, dices, bueno, hemos participado muy intensamente con el Pacto Mundial, publicando distintas buenas prácticas, desde economía circular, desde cuestiones de género con la brecha salarial, también temas de reducción de huella de carbono. Hemos trabajado más cercanamente de un grupo de trabajo del sector agroalimentario, del que han salido algunos proyectos que también os podré comunicar, y a la vez, bueno, pues éramos una pequeña empresa y considerábamos que también podíamos participar y dar difusión pública de la que nosotros nos estaba enamorando, ¿no? Nos tenía enganchados y bueno, pensábamos que era importante también darlo a conocer. Y así hemos llegado al 2020. Se han pasado estos años y este año pues lo mismo, seguimos publicando buenas prácticas, seguimos participando en el grupo de trabajo, estamos hablando también sobre océanos, ¿por qué no? Hemos hecho una mermelada solidaria y bueno, pues cada vez más el objetivo durante este año está siendo abrir, formar más a nuestras personas, concienciar más, sensibilizar más, porque al final yo considero que todas las personas que formamos parte de Taisi nos vamos a nuestras casas y ahí tenemos nuestras familias y nuestros hijos acaban radiando también bueno, pues todo lo que es este conocimiento y esta experiencia. Y en eso es en lo que estamos apostando por un proyecto muy bonito que se llama Alimenta ODS, que se va a presentar la semana que viene, en el que bueno, pues una serie de empresas del grupo de trabajo agroalimentario apostamos por un proyecto de alimentación sostenible y bueno, tenemos 3 años por delante de trabajo y bueno, os iremos poco a poco contando. El día 4 de junio va a ser la presentación, así que bueno, desde aquí también invitados todos si queréis participar. Igualmente en remoto, va a tener que ser en esta ocasión. Y al final, bueno, pues pensábamos eso, que no era una cuestión, y ahora con la COVID lo estamos viendo, ya no es una opción para mí, creo que las empresas tengamos, ¿no? De optar o no por la responsabilidad social, de optar o no por la sostenibilidad, de optar o no por entrar en la rueda de los colores de los ODS. Yo creo y lo digo convencida, que todos tenemos que pasar a esa acción. Y un poco por eso me detenía en cómo lo hemos hecho nosotros, porque yo creo que todo en la vida tiene que ir paso a paso y poco a poco, y más desde las pequeñas empresas, ¿no? Yo defiendo que desde la pequeña empresa somos muy ágiles, somos rápidos, y como en la cabeza, y además los aragoneses, se nos ponga que vamos a por algo, estamos convencidos que cogemos el camino. Pero el propio Pacto Mundial nos da unas recomendaciones, ¿no? Cómo podemos contribuir y no lo vamos a hacer de manera desordenada. Entonces, yo un poco al final acabo viendo que sí, que es la dinámica que nosotros elegimos. Vamos a conocer los ODS, vamos a impregnarnos de ellos, vamos a saber qué son los ODS, los principios, las metas, que al principio es un poco locura, ¿no? Y luego, bueno, consigues bajar a las metas o subir a los grandes objetivos. Todos estamos haciendo muchas cosas por los ODS, pero no lo sabemos, seguro. Por tanto, vamos a intentar identificarlos, vamos a definir cuáles pueden ser más prioritarios o no para nosotros, dónde nuestra contribución puede ser mayor. Como todo lo que hacemos nos va a obligar a tener que medir si establecemos igualmente unas metas y unos objetivos. Y por tanto, con todo ese sistema vamos a ir poco a poco integrándolo cada vez más en la propia gestión de la organización y al final tendremos, como es normal, que comunicar no solo hacia nuestras partes interesadas, comunicar y reportar hacia afuera. Es un sentido lógico de evolución, es un sentido de lo que nosotros considero que hemos estado haciendo, pero yo creo que al final lo bonito es el proceso, ¿no? No se trata tanto de decir, bueno, qué indicador, qué meta, qué porcentaje, bueno, bien, hay que medir, pero yo creo que lo que tenemos que intentar hacer es disfrutar de ese proceso. Porque bueno, ya estamos en el 2020, llegará el 2030, tendrá que venir el 2050, tendrá que venir el 2060 y si somos capaces de entrar en ese reto de mejora continua y de proceso en el que conseguir objetivos propios que son objetivos para nuestra comunidad y objetivos al final para todo nuestro planeta, es muy grande y es muy, muy satisfactorio. Nosotros, como digo, lo hacemos pues muy prudentemente, muy humildemente y pasito a pasito. Así se llamaba nuestra buena práctica que presentamos al IAF,
y que bueno, pues nos otorgaron el premio de la responsabilidad social en esa categoría. ¿Por qué? Porque lo que decíamos es que yo creo que paso a paso al final es así, se hace camino al andar. No se trata de pensar que tenemos que contribuir a los 17. Habrá algunos que tengan que ver más con nuestro sector, con nuestra propia actividad, pero lo bonito yo creo que del trabajo es enfrentarte a este folio en blanco en el que de repente dices, te da un poco como de vértigo el decir, bueno, ¿qué soy capaz desde mi pequeña empresa, desde mi gran empresa, desde mi día a día, desde yo como ciudadano? ¿Con qué estoy contribuyendo a estos objetivos de desarrollo sostenible? Porque como dice Víctor, no hay alternativa, es lo más fácil, es lo más seguro, es lo más justo y por tanto, pues bueno, yo creo que lo tenemos que hacer. Simplemente un poco así rápido, porque hay algunas veces que me dicen, bueno, nos cuentas la teoría, dice, pero ¿y qué estáis haciendo realmente en Taisi, ¿no? Bueno, pues unas pequeñas pinceladas de los ODS y seguro que os puede dar pistas pensando en lo que estáis haciendo vosotros en el día a día y digo, pues yo también, pues bueno, de eso se trata, ¿no? Ir identificando, ir priorizando y diciendo, oye, está ahí, yo quiero formar parte de este grupo en el que somos realmente todos. Nosotros aquí en este ODS 4 hablamos de formación, hablamos de sensibilización, no solo medioambiental, no solo de género, tenemos todo un amplio programa de plan de formación. Trabajamos por unos sistemas responsables, puesto que al final somos industria y apostamos por el consumo responsable, con un sistema estandarizado de gestión, estamos certificados en ISO 9001, también en normas de seguridad alimentaria, como es la FSSC. Nos vamos adaptando a pequeños nichos, como pueda ser el nicho de la alimentación halal, a los nichos veganos. También tenemos nuestra pequeña producción, Víctor, ecológica, con lo cual, bueno, igual podemos hacer la fruta ecológica o el huerto ecológico con la transformación ecológica. Apostamos por una gran cultura de la innovación, no solo por esas ideas que puedan surgir en un determinado momento, sino cómo debemos ser capaces de, con innovación abierta, lo mismo, impregnar todo ese concepto de cultura de la innovación. Con un gran proyecto de digitalización, que en estas fechas por la COVID también hemos tenido que anticipar y nos ha venido bien el tenerlo así trazado. A lo largo de muchos años, la brecha de género, la igualdad de género, yo soy directora de la empresa y bueno, pues también lo he podido sufrir en carnes, como dicen, y bueno, pues trabajamos pues desde ese plan de igualdad, desde ese protocolo de acoso. Y sí, desde una pequeña empresa se puede hacer, nosotros somos 45, 50, 55 personas, lo digo para que os podáis ubicar, ¿no?, en qué tipo de empresa. Y sí que se puede hacer. ¿Para qué? Pues porque es un compromiso firme y público de lo que nosotros queremos hacer o de lo que nosotros, en nuestros valores, está inmerso. Respeto, conciliación, necesitamos dar flexibilidad, dar acogida a toda la diversidad. ¿Cómo no? Pues también trabajamos con un plan de acción social, trabajamos con voluntariado, trabajamos con esos sectores un poco más desfavorecidos. En este ODS 2 de Hambre Cero, bueno, pues encaja muy bien también el proyecto de Alimenta ODS, que estamos hablando de alimentación sostenible. Es que es un gran reto. Y luego veréis que está Taisi como una pequeña empresa y veréis quién son los colaboradores, pero por eso quiero decir que todos con nuestro granito de arena somos capaces de llegar y de aportar. Cada vez más todo el tema medioambiental, nosotros era algo que, bueno, industrialmente como una industria, digamos, de transformación, preocupaba, pero no lo teníamos en primera fila y estos 2 últimos años, bueno, pues cada vez estamos trabajando más en toda la gestión eficiente de los recursos, del agua, de la energía, trabajando en proyectos de economía circular, viendo alternativas a las energías y con las energías renovables, todo el tema que tiene que ver con el cambio climático y, por tanto, bueno, pues cómo somos capaces o no de aportar nuestro granito para esa reducción del efecto invernadero, cómo medimos el índice de sostenibilidad
y cómo vamos evolucionando o no. Lo que estamos haciendo realmente está teniendo un impacto positivo y vamos evolucionando. Es interesante. ¿Cómo medimos nuestra huella de carbono y cómo vamos o no mejorando? Las personas y la salud siempre nos ha preocupado en estos momentos, bueno, pues más todavía, ¿no? Puesto que verdaderamente la crisis a nosotros nos ha afectado como una crisis sanitaria, no como una crisis de seguridad alimentaria, y por tanto aquellas prácticas que estábamos poniendo del plan de salud y del plan de empresa saludable, pues nos ha podido ayudar, ¿no? También en este momento. Es como dice Víctor, si tú tienes un plan, si tú tienes algo que en un momento dado de crisis poder sacar y decir cómo decía yo que quería hacer las cosas, pues en los momentos de dificultad también te está aportando. Con el ODS 16 decíamos, pues no teníamos nada. Bueno, pues al final del año hicimos nuestro código ético y trabajamos un código de buena conducta. Y es lo mismo, yo decía, pero si está en nuestros valores, sí, ¿por qué tenemos que escribirlo? Bueno, pues yo creo que sí, está bien escribirlo, está bien compartirlo, está bien que las personas de tu organización sepan cuáles son esos principios y por tanto los compartan desde el hondo querer. Y para mí, el que es el más importante de todos, parece que sea el 17 y que es el último, pero para mí es muy especial. Y estoy hablando pues de las alianzas. Las pequeñas empresas y las grandes, todos necesitamos de estar aliados, de estar rodeados. Nosotros, lógicamente, pues eso es lo que buscamos. El estar cerca, el tener proyectos compartidos, el tener proyectos colaborativos, porque solos llegamos mucho menos lejos que si estamos realmente acompañados. Y así, pues bueno, pues en primera persona con el Pacto Mundial, que realmente es una gente maravillosa, suena a que sea, no sé, un ente como muy abstracto, pero luego les pones nombres, apellidos y les pones caras y es que, no sé, hablas con ellos de tú a tú, se van impregnando de tu proyecto y la verdad es que es fantástico, ¿no? Cómo te van llevando y cómo te van acompañando. Yo creo que es la mejor recomendación. Coger el teléfono, también ahora con la cercanía con el IAF, ¿no? También es positivo que se acerque el pacto a los lugares más cercanos a nosotros. Y así, pues bueno, pues también estamos aliados pues, con un mentorizaje sobre RSE, con ECODES, que representa también Víctor, con COEPLAN en cuanto a economía circular. Al final son muchas alianzas temáticas sectorizadas, pero donde nosotros vamos, acudimos, nos enriquecemos y también, bueno, pues aportamos y esperamos que también podamos enriquecer. Al final, bueno, pues son todas estas reflexiones, ¿no? Están un poco aquí bombardeadas, pero yo creo que no quería que se me olvidara nada. Decir que es así, que esa vocación de sostenibilidad podemos buscar ese amparo en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en el Plan RSA y en el Plan RSA+. Que esta crisis lo ha agudizado, que tenemos cada vez mayor necesidad y potencialidad de contribuir a los ODS y a la sostenibilidad, no solo ya como empresarios, no solo como empleados, sino también como ciudadanos. Tenemos que contribuir a estos objetivos del 2030 y, por tanto, tan fundamental es toda la cadena de educación y de sensibilización. Que el liderazgo empresarial es clave, que las figuras que somos líderes de nuestra empresa tenemos que empujar y tenemos que estar convencidos y dar un paso adelante y, por tanto, bueno, como decíais, ¿verdad? Pasar de la teoría a la acción. Ya vale de análisis, ya vale de diagnóstico, es decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Que no lo vamos a hacer solos, como os decía, que lo tenemos que hacer en alianzas y que las tenemos que gestionar todos esos recursos y generar a la vez, que nos aprovechemos de la red española del Pacto Mundial y convencida de ello, pues como os decía, ¿no? Aunque veamos que parece que el 2030 es un reto lejano, que es inalcanzable, que yo creo que el 2030 con la gran crisis que tenemos ahora habría que recortarlo y no podríamos estar pensando en 10 años más lejos si seguimos por el mismo camino y que, por tanto, pues bueno, como decía nuestro lema, haciendo camino al andar, poco a poco, bueno, pues hacemos que lleguemos más lejos. Que esto es una cuestión de todos,
y que por tanto si en Taisi, una pequeña empresa agroalimentaria, tercera generación, rural, mira, lo de joven me ha hecho gracia, digo, porque a un paso, dirigida por una mujer, en fin, teníamos todas esas debilidades. Entonces, si desde Taisi podemos, yo estoy segura que todos vosotros también lo podéis hacer y que por tanto, pues bueno, este es nuestro planeta, que lo tenemos que cuidar, que es el de todos de ahora y el de nuestras generaciones futuras, ¿no? Yo esas reflexiones muchas veces pienso, digo, si no lo hago por mí, bueno, por mis 2 hijas de 12 años, creo que es verdad que... Porque yo veía que era un futuro como muy lejano, aquello de decir, bueno, ahora es que las generaciones futuras, y digo, no, es que la generación futura es la que soy, es nuestra generación ya, ¿no? La que estamos sufriendo determinados efectos de nuestras propias actitudes. Y por tanto, bueno, si os motiva el tema, si la alimentación sostenible, que es mi sector, os motiva, pues ya lo veis que desde Taisi también se puede, desde el granito pequeño, pues al lado de CODES, al lado de Prosalus, al lado de empresas que no necesitan presentación, porque a Taisi yo donde voy tengo que decir, es que yo fabrico mermeladas y fabrico frutas confitadas allí en Calatayud, no porque soy pequeña, porque mis productos van a la industria. Pero bueno, hay otras empresas que no necesitan nombre, ¿no? Como pueda ser Mercadona, como pueda ser Auchan o incluso Interpork. Y por tanto, pues eso, yo os animo a que os subáis al carro, si no lo estáis haciendo ya, que lo hagáis convencidos y que, bueno, pasito a pasito, granito a granito, sin atosigarse, sin agobiarse, pero sí paso adelante, apostando. Os dejo mi correo electrónico, los teléfonos de la empresa también, cualquier cosa que queráis, que necesitéis. Yo estoy encantada de, no sé, de compartir más experiencias y todo lo que, bueno, os pueda ayudar. Así que, bueno, muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Pues muchas gracias a Víctor y a Ruth. Hoy hemos hecho público, el Gobierno de Aragón, con una nota de prensa, de que el plan de la responsabilidad social, que lo pusimos en marcha en noviembre de 2015, hemos dado un salto de 751 empresas que teníamos con el sello RSA el mes de diciembre a 855. Significa que en mitad de una pandemia, en mitad de una crisis histórica, 104 empresas, básicamente pymes, siguen apostando por la responsabilidad social. Y eso es una gran noticia. Y en parte ese salto y este logro de Aragón que hemos conseguido estos 4 años y pico se ven a esta señora y a este señor que tenemos presentes. Lo que son de los mejores comerciales que tenemos del plan de la responsabilidad social. Y cuando arrancamos el plan en el mes de noviembre, uno de los ponentes que no dudamos en invitar fue a Víctor Viñuales por su capacidad de convicción. Cuando una persona se lo cree algo, lo sabe compartir. Pues eso estamos convencidos que todos los que conocemos a Víctor lo transmiten. Y Víctor además ha compartido los 2 hitos más importantes del plan de la responsabilidad social. La Constitución en el mes de noviembre del 2015 y en el mes de diciembre de 2017 firmó con el presidente del Gobierno de Aragón, él como vicepresidente de Pacto Mundial, de la Arte Española Pacto Mundial, el acuerdo por los ODS, que hemos hecho a partir de entonces con la Red Española muchas actividades de formación, de difusión y de implantación. Es más, el plan RSA está alineado con los ODS. Con lo cual, Víctor, siempre gracias por tu implicación y por esa capacidad de convicción que tienes hacia la responsabilidad social y los ODS. Y en el caso de Ruth, pues además decía que son debilidades. O sea, ser mujer no es una debilidad. Dirigir una empresa, una mujer con tu capacidad o plomo, eres champions. Así que ni estar en Calatayud, ni en el medio agroalimentario, no tienes ninguna debilidad. Y buena prueba de ello es tu capacidad de convicción, 3 generaciones, y que eres la única empresa de Aragón, de las 90.000 empresas entre autónomos y grandes empresas y pymes, que ha ganado 2 veces el premio. El premio RSA lo ganó como pyme y lo ganó como pyme ligado a los ODS. Con lo cual es la única organización que ha conseguido la Champions, que es ganar el premio de responsabilidad social y el premio ODS. Además doy fe que el jurado fue unánime y viendo la presentación de Taisi no tuvimos ninguna duda que el premio merecidamente era para
esa empresa débil de Calatayud con todas las debilidades, pues esa empresa de Champions. He buscado las fortalezas. Yo decía, aparentemente debilidades, buscamos las fortalezas. Pues todas las fortalezas. Con lo cual, empezamos ya el turno de preguntas ya del público. Tenemos a una persona que quiere hacer alguna pregunta ya en directo, que es Miguel Luis La Peña, de Rigual de Fraga, con lo cual, Miguel Luis, te damos ya la palabra. Lo tenemos ahí. A ver si conseguimos. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Perfectamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesús. Bueno, yo en primer lugar agradecer y felicitar a Lía por estas jornadas, sobre todo a Ruth y a Víctor, ¿no? Ruth la conocí en la conferencia que dio este mes de noviembre, cuando se entregaron los galardones de lo que sería la RSA Plus, y la verdad que fue una sensación muy importante de que una pyme que esté en un medio rural y que liderada por una mujer haya apostado por la RSC y el alineamiento con los ODS. Y con Víctor también tuve la gran oportunidad de compartir en el foro Pilot en Fraga hace un año, que estuvimos hablando también ya sobre esta innovación y sostenibilidad. Yo mi pregunta, como también somos una empresa pyme familiar y también estamos en un entorno rural que es Fraga, sería a Ruth, un poquito que nos pudieras explicar, Ruth, por favor, cómo habéis alineado los objetivos de la RSA, los objetivos de los ODS, con todas las políticas de personal de la propia empresa. Muchas gracias. Encantada. Si no te pongo cara, no sé si nos conocemos más personalmente o no. Bueno, a ver, yo creo que el tema de recursos humanos, el objetivo sería tratar de hablar de personas. Entonces, si tú eres capaz en tu organización de pensar que el centro de tu organización es la persona y lo ves como persona humana, por tanto, a partir de ahí es muy sencillo empezar a alinear responsabilidades, programas y todos los ODS que tengan que ver. Puedes empezar a hablar de igualdad de género, puedes hablar de formación, puedes hablar de conciliación y de flexibilidad y de diversidad, puedes hablar de polivalencia, puedes hablar de gestión por competencias, puedes hablar de cómo la persona la tienes que tratar con esa justicia, como hablábamos antes también, desde que estás haciendo la selección de la persona hasta que está dentro de tu organización, hasta que tienes que revisar el desempeño y por tanto de ahí pueda o no depender la remuneración. Digamos que la persona como centro de la empresa para nosotros es ese eje que nos mueve, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, pensar como personas, no tanto como recursos disponibles que podamos tener o no como recursos humanos. Y por tanto, cuando empiezas a definir cuántas de esas cosas estás haciendo, lo que hemos ido nombrando, puedes empezar a alinearlo con un colorico que decía yo, ¿no? Con el colorico 3, pues toda la parte de salud. Con el colorico 4, pues la parte de formación. Con el colorico 5, todo lo que tenga que ver igualdad de género. Si tenemos o no plan de igualdad, bueno, da igual. Pero todos esos valores los puedes ir perfectamente... Yo hay veces que alinear, no sé si se nos pierde la palabra, ¿no? Es como, bueno, este pega con este casa con este. Y es así, dices, bueno, pues sí, es eso, poner como los propios cubos y ir metiendo actividades, acciones y valores de tu propia empresa dentro de esos cubos. No sé si te respondo un poco. Bueno, os invitamos a formular preguntas en directo, con lo cual aquellos que queráis participar es tan sencillo como dar el botón de levantar la mano y os invitaremos a que formuléis tanto a Ruth como a Víctor la pregunta en directo. Aquí tenemos una pregunta para Víctor acerca que valore, en este caso, la participación de las empresas en esta crisis. Es cierto que las empresas son creadoras de riqueza y empleo, que vertebrarán, en este caso, Aragón, pero que sí que han dado, creo yo, según la pregunta, muestras de una gran solidaridad, porque en esta crisis las empresas, especialmente en Aragón, han liderado una iniciativa que se llama Aragón en Marcha, pues una recopilación de donaciones para compra de material sanitario para abastecer a hospitales,
así como han hecho una central de compras, han gestionado la logística, han estado al servicio, en este caso, de la sociedad. ¿Cómo valoras, Víctor, en este caso, estas empresas? Yo me acuerdo que Víctor, antes de la pandemia, sí que leyó un manifiesto de que había una iniciativa a nivel mundial y que en Europa también la habían liderado los principales CEOs de las grandes empresas, donde se alineaban con el planeta. Que había un cambio radical de posicionamiento que a veces se podía entender que grandes empresas estaban en contra de mantenimiento del planeta, alinearse proactivamente. ¿Cómo valoras, Víctor, la iniciativa global y la iniciativa de Aragón de alinearse y dando la cara con una palabra, con generosidad y con solidaridad de las empresas en general y especialmente en Aragón? No, yo creo que me parece una pregunta fenomenal, porque yo creo que merece la pena valorarse un poco la implicación, la actitud, la disposición de las empresas frente a la pandemia, ¿no? En las crisis yo creo que nos examinamos todos, ¿no? Y sale lo mejor del ser humano y a veces lo peor, ¿no? Y lo suyo es que salga más de lo mejor que de lo peor, ¿no? Y yo creo que en esta crisis han salido muchas cosas extremadamente positivas de la ciudadanía, de la gente y también de las empresas, ¿no? Y de hecho, claro, porque las empresas, seguramente desde el punto de vista comparativo y diferencial, ¿no?, están acostumbradas a la eficacia, la eficiencia y a la rapidez, ¿no?, comparándolo con la administración pública, ¿no?, que por ejemplo es más... y en ese sentido yo creo que en la pandemia, cuando ha habido que conseguir, ¿no?, con urgencia, con rapidez, ¿no?, cosas, pues se ha pedido, entre comillas, ayuda a las empresas, ¿no? Se ha pedido y a veces las empresas, sin pedirlo, lo han aportado, ¿no? Y yo no porque se destaca el tema de la solidaridad, que también es muy importante, pero también yo creo que se han puesto las pilas en clave de innovación, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo podríamos resolver esto, no? ¿Cómo podríamos resolver la falta de respiradores? Pues ahí hay un desafío, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos hacer que no tenemos las EPIs adecuadas? ¿Y cómo podríamos? ¿Y cómo? Y entonces había gente, yo recuerdo, por ejemplo, que lo oí en un programa de radio, ¿no?, que es una gente de toldos, ahora no recuerdo el nombre, de toldos aquí muy conocidos en Aragón, que se pusieron a hacer pues delantales como EPIs, ¿no? Quiere decir que yo creo que también hubo un despertar de decir, bueno, nosotros que sabemos hacer cosas, ¿no?, pues podemos también adaptar nuestro saber a hacer cosas que son más urgentes, más perentorias, más necesarias, ¿no?, más relevantes en este momento para ayudar a nuestra sociedad. Yo creo que eso ha sido extremadamente positivo, ¿no? Porque yo creo que en la crisis hay gente que se pone a sumar y multiplicar, lamentablemente hay alguna poca gente que se pone a restar, ¿no? Pero la mayor parte de la gente yo creo que se puso a sumar y yo creo que en ese sentido las empresas y esa iniciativa que planteas, Jesús, me parece súper positiva, ¿no? O sea, yo creo que ahí hubo un gran ejercicio de todo, de solidaridad, de innovación, de compromiso, ¿no?, de compartir a mí me impresiona mucho la gente, por ejemplo, de la hostelería, ¿no?, que estaban sufriendo una crisis brutal, de la cual todavía no se han recuperado, porque falta mucho, ¿no? Y sin embargo estaban pensando cómo ayudar a los que todavía estaban pasando lo peor, o cómo ayudar a los sanitarios y cómo aportándoles menú. O sea que en ese sentido yo creo que eso ha sido un ejercicio práctico, ¿no?, de compartir con tu sociedad, ¿no? Yo creo que eso ha sido muy positivo, ¿no? Y luego en lo que dices, efectivamente, poco antes de la pandemia hubo una declaración de 181 CEOs de Estados Unidos donde decían que las empresas no están solo para maximizar el interés del accionista, ¿no?, sino que están un poco también al servicio de su sociedad, al servicio de la comunidad, y tienen que tener y tienen que ser útiles, ¿no?, en muchas más dimensiones, ¿no?, el medio ambiente, los trabajadores, ¿no? Y a mí hace poco, junto con otras entidades, impulsamos una iniciativa que os animo a los participantes en este seminario a que se sumen, ¿no? Movimos porque queríamos hacer una declaración, un manifiesto en línea con el que se había hecho en la Unión Europea, ¿no?, para empujar a que la Comisión de Reconstrucción que se ha creado en el Congreso sea útil y camine en la dirección de la recuperación sostenible. Entonces movimos un manifiesto y estamos súper felices porque fue rubricado por las principales fuerzas políticas con pesos pesados de todas esas fuerzas políticas, Partido Popular,
Ciudadanos, PSOE, Podemos, es decir, prácticamente todo el mundo, en unos tiempos de mucha confrontación política, como estamos viendo, fue también rubricado por los principales CEOs de las principales empresas del IBEX, ¿no? Desde Ana Botín a Pablo Isla, a Galán, es decir, pero prácticamente estaba todo el IBEX representado. Las ONGs, los secretarios generales de los sindicatos de comisiones obreras y UGT, es decir, que la ciencia, la gente un poco de la universidad, ¿no? Entonces, y de hecho, una vez que se presentó, con 242 rúbricas, firmas, se abrió y está abierto, y ahora parece que debe haber más de 1.500, y les animo, por una recuperación sostenible.net, ¿no? Y para mí un poco fue la demostración de que había un consenso sustantivo en la sociedad española y en el mundo de las empresas de que el camino que hay que transitar es ese, que no hay otro camino, y que lo que tenemos que hacer es aprovechar la crisis para acelerar el paso, ¿no? Hay un refrán que me contaba una vez un amigo, que el que tropieza y no se cae, 2 pasos adelanta. Bueno, pues esto ha sido un gran tropiezo, desde luego que sí, es un gran tropiezo, pero tendríamos un poco que utilizar ese tropiezo para acelerar, ¿sí? Y para, no tanto como alguna gente, algunos viciosos hacen, de ponerse a cavilar, decir, bueno, ¿cuál es el mundo probable, ¿no? ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? Sino decir, no, perdón, el futuro lo hacemos nosotros. Yo lo que voy a poner mis neuronas a funcionar para construir el mundo que queremos, no para apostar a ver cuál es el futuro más probable que nos puede venir. ¿Cómo que nos puede venir? Lo hacemos nosotros, ¿no? En ese sentido, yo lo que llamaría es a que de la misma forma que cada cual en la crisis, ¿no?, se puso en clave de yo qué puedo hacer, ¿no? Y de hecho mucha gente se puso a hacer cosas que no había hecho nunca, que, bueno, pues entonces todos nos pongamos en clave de qué puedo hacer para salir fortalecidos con una economía más robusta, más sostenible y con generación rápida de empleos de esta crisis. Tenemos que movilizar lo mejor de las energías de nuestro país, ¿no? De los talentos, de la creatividad, de la administración pública, del sector privado, de la ciencia, ¿no? Y yo creo que esta es la clave que tenemos que asumir, ¿no? Y creo que hay señales de que podemos caminar en esta dirección y que debemos caminar. Continuamos, hablando de impulsores de la responsabilidad social. Aquí tenemos a Luis Pastor, que además desde Plena Inclusión, una entidad referente, y además vemos luego el zaragocismo, también vamos a animar desde luego que sí, desde luego lo hemos visto ahí. Sube, que también sería un impulso, socialmente, pero responsable para la ciudad vendriani. Luis, adelante. Muy buenas tardes. Una vez más, enhorabuena a Jesús y a ti y a Lía, como cabeza visible, aquí en particular, por tirar y hacernos esta situación de crisis un poco más amena y muy formativa, y además con grandes personajes en todos los foros, en todas las jornadas que habéis iniciado. Yo ya sabes que vengo siguiendo en la medida de mis posibilidades, incluso he incorporado a una amiga más, compañera, que va a empezar a trabajar también en estos encuentros, y para aprender, ¿no? Aprender siempre viene bien. Pero antes, no sé si lo decía Ruth, que ya hemos estudiado mucho y hay que empezar a pasar a la acción. Perdón, una cosa, la empresa de toldos es Toldos Lucas. Ah, vale, no recordaba el nombre. Colaboró con nosotros facilitándonos delantales, además preciosos y de muy duraderos para nuestra residencia. Pero bueno, sobre todo a Ruth le querría decir que de verdad que tienes un valor, porque creo que sí, de verdad, en vuestra empresa, una población pequeña para con otras del Estado español, pero la cuarta ciudad de Aragón, que es Calatayud, ¿no? Que no hay que olvidar, que sea una empresa también del mundo de la agricultura, del medio rural, y además dirigida por una mujer, después de 3 generaciones, como tú decías. Eso no es normal, no es normal. Eso, ¿no? Los premios que os ha dado IAF aún tenía que haber más premios por el esfuerzo que hacéis. Es un ejemplo a seguir, ¿no? Y dirigida a la pregunta para ti, como bien decía Jesús, yo estoy en el mundo de la discapacidad, trabajamos en este caso de discapacidad intelectual. Allí tenemos una entidad hermana que se llama MIBIL, que seguro que la conocerás. Entonces,
creo que y antes hablabas de alianzas, ¿no? Nosotros queremos aliarnos con gente que tira del carro, porque la toma de decisiones no es fácil, porque te puedes equivocar, pero eso es lo bonito de este mundo, ¿no? Poder tomar decisiones aunque te equivoques y aprendas de esa decisión que has errado, ¿no? Entonces, me gustaría, si es posible, poder quedar un día contigo para trabajar así en más corto, en la medida de lo posible, con esos 2 metros de distancia como mínimo, por lo menos de momento, el ver qué podríamos hacer. Pero ya no solamente pensando en esta entidad de Calatayud, en Amivil. Nosotros somos una entidad que está presente en todo Aragón. Y aparte somos una federación de la Confederal, que somos 17 federaciones en el nivel estatal. Entonces yo creo que podemos hacer grandes cosas y poner en valor eso de las alianzas y el modelo de igualdad y de oportunidades. Porque lo que queremos, ya lo dije el otro día, es trabajar. Queremos trabajar. Y a don Víctor, maestro, años ya de lo social y de muchas más cosas, ¿no? Pues yo creo que coincidirás conmigo en el sentido de que desde la pequeña y mediana empresa de Aragón, que es el 50% muy elevadísimo del mundo empresarial, creo que no se le ha dado desde los gobiernos anteriores. Puede que sí que le empiece a dar más peso, ¿no? No se le ha dado la importancia que tenía, porque mirábamos mucho a las multinacionales. Hemos pagado la implantación de multinacionales y hemos dejado un poquito de lado a la verdadera empresa que vertebra el territorio, que asienta población y que la riqueza la crea en el mismo lugar. Que eso que hablamos nosotros desde hace un poco, pero ya se hacía desde siempre, que es la economía circular o el kilómetro cero, estas empresas lo hacen desde ya, como creo que antes también lo decía Ruth, que lo hacemos ya, o lo hacían ya, y ahora es que empezamos a ponerle nombres. Y si son en inglés, mucho mejor. Parece mucho más bonito, ¿no? Entonces, me gustaría ver, Víctor, qué podemos hacer desde lo social, de la mano de ECOS y de la mano de quien sea necesario para que los gobiernos, me da igual el color político, ya sabes mi forma de pensar, yo pienso de una manera determinada, políticamente hablando, pero me da igual, a nivel profesional, yo quiero que los gobiernos empiecen a mirar de verdad a lo más cercano, porque esta nueva normalidad que viene no tiene que ser la normalidad que hemos dejado atrás. Tiene que ser algo diferente a lo que estábamos haciendo. Y para hacer algo diferente a lo que estamos haciendo, también tenemos que trabajar de forma diferente. Las acciones a tomar y las decisiones a tomar tienen que ser diferentes. Y así que me gustaría que tú, con tu verbo fácil, empezaras a pensar o ver qué se podría hacer para que desde el sector primario, secundario, terciario y sobre todo también en el mundo de la discapacidad, ese tercer sector que estamos a veces muy desaparecido, pudiéramos hacer cambiar la acción de gobierno para que apostasen más por lo más cercano. Y en ese apostar por lo más cercano, que mirasen también a la gente que lo tiene más difícil, que es de verdad con las personas con discapacidad intelectual o también la enfermedad mental, que no nos podemos olvidar de ellos, que diríamos que es el sector más desfavorecido. En fin, para terminar, de verdad, muchísimas gracias a los dos, me habéis gustado mucho. A ti, Ruth, ya que pude disfrutar de tu intervención en el Patio de la Infanta a principios de año con un amigo arquitecto, no recuerdo ahora el nombre, sí. Y ya me gustó mucho tu fortaleza a la hora de tomar decisiones y de hacerlo. Ya, Víctor, maestro, no te puedo decir nada. Salud, y nos vemos pronto. Yo, Luis, decirte que la tercera generación hemos llegado hasta aquí porque ha habido dos que lo han currado, pero bien, ¿no? Lógicamente, uno era mi abuelo, bien rodeado, y otro era mi padre, bien rodeado, y han hecho, que la empresa pueda llegar a la tercera. Y yo como baturra, pues si la fama de la tercera además, que era otra de las debilidades teóricas, de la que la tercera se la carga, pues yo he dicho que no, que de esta salimos fortalecidos. Decirte que Plena Inclusión lo conozco, que a Amivil estamos muy cerca, como que a 100 metros de ellos, solo en la distancia física. Pero bueno, tenemos unos inicios muy bonitos también con Amivil y con Lucrecia y con toda la organización. Ya te contaré un día también por qué Amivil, está muy feliz también con nuestra colaboración. Yo muchas veces le digo a Lucrecia que hacemos muy poco para lo cerca que estamos, ¿no? Aparte, de simbólicamente colaborar con el calendario o simbólicamente, a veces hacer algo de voluntariado más personal. Pero sí que es cierto que nosotros tenemos, una empresa, unas puertas abiertas,
y que por tanto, como me has lanzado el guante, no solo con Amivil, todo lo que consideres que podemos abrir o abrir desde la propia organización para muchas otras empresas, yo encantada. Enseguida hago de organizadora, de Celestina y ponemos. Y aunque era para Víctor, pero sí que quiero decir que el papel de la pequeña empresa y de la empresa local sí que es cierto que hay que volverlo a mirar con cariño, que desde las instituciones, desde las más grandes hasta las instituciones más cercanas al ciudadano, llámese ayuntamientos, se ha pecado mucho de respaldar muy poco a las empresas del lugar, tender alfombra roja al que venía de fuera, pero que luego cuando se las dieron crudas, en mi pueblo uno se fue a Turquía, el otro descentralizó, el otro deslocalizó, el otro no sé qué problemas tuvo, que no era ninguno, pero que bueno, que se marchó, y al final seguimos quedando los que éramos de aquí, ¿no? Mi abuelo la fundó aquí la empresa y mi empresa tiene sentido aquí en Calatayud. Si no estoy en Calatayud, pues es que Taisi no existirá, pero no me iré ni a la Almunia, ni a Turquía, ni a Marruecos. Y que el papel del empresario, del pequeño empresario, del de, como yo, ¿no? Que a las 6 de la mañana estamos aquí en el Tajo y que, bueno, y que la tienes que sacar en el día a día con todas las familias que aquí convivimos, pues que hay que darle el valor que tiene, ¿no? No hay que encumbrarlo más, pero sí darle el valor de que se está dejando la piel y de que, bueno, y de que lo hace la mayoría de las veces muy bien. Que toma decisiones porque no te queda otra y más en estos momentos hay que tomarlas. Te equivocarás, no te equivocarás, pero lo peor es taparte así y esperar que pase, ¿no? Porque no va a pasar, se te llevará primero por delante. Entonces, es dura muchas veces en solitario, ¿no? Esa gestión de la empresa y en estos momentos más. Y yo creo que, bueno, que es para darles ese reconocimiento. Las grandes están muy bien, pero entre muchos pequeños lo estamos haciendo posible. Así que, bueno, recojo el guante y encantada. Y al maestro. Nada. Mi amigo Víctor. Bueno, con lo de la relocalización has dicho mucho, ¿eh? Yo simplemente recordar que justamente hoy, ¿no?, estamos asistiendo a uno más de los casos de deslocalización, Nissan, ¿no? Y efectivamente hay empresas que tienen más raíces y que es muy difícil que se vayan, ¿no? Y otras empresas pues que apenas tienen raíces y hoy estoy aquí, mañana estoy allá y entonces muchas veces los poderes públicos han, como decía Luis, pues no han priorizado suficientemente a las empresas que tienen más raíces y que por tanto van a permanecer, ¿no? Sí. Yo creo también que hay una oportunidad con todo el tema de la pandemia, Luis, porque hemos visto los riesgos de la globalización excesiva, ¿no? Entonces esa gente que ha puesto, esas empresas incluso que han puesto todos los huevos en la compra de piezas que todas venían de Asia, bueno, pues has visto que cuando pones todos los huevos en la misma cesta, pues bueno, pues si se rompe, ¿no? Y te vas con... Entonces yo creo que en ese sentido va a haber una cierta oportunidad, ¿no?, para un proceso de relocalización, sobre todo de aquello que es más básico. Las propias autoridades tendrían que decir, vamos a ver, nosotros sí o sí vamos a garantizar que en la industria sanitaria básica al menos cubrimos el 80%. Eso es razonable plantearlo, porque no podemos estar expuestos, ¿no?, permanecer indefensos y suplicantes como mendigos de que nos traigan tal o cual material como pedigüeños, ¿no?, y que luego, efectivamente, como lo teníamos que comprar rápido y nos engañaban, pues esto no es y tal. No puede ser, no corresponde a nuestro nivel, ¿no? Entonces yo creo que hay una oportunidad si aprendemos un poco de la crisis, ¿no? Luego has citado una cosa que yo creo que es fundamental y ahí puede haber otra oportunidad, ¿eh? Todos hemos estado conmovidos por la muerte cercana y antes Ruth ha hecho este comentario porque seguramente todos tenemos ahí, hemos sufrido más, menos, cercanos, más familia, más amigos, ¿no? Hemos visto la muerte cercana y hemos visto y nos hemos conmovido con el tema de los cuidados, las residencias, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que en la vida, porque también la cercanía de la muerte lo que nos hace a todos es por replantearnos qué tal estamos viendo la vida. Mi madre se murió el domingo, que le comentaba antes a Rubia Jesús, ¿no?
Entonces, pues te hace efectivamente pensar, ¿estás viviendo adecuadamente? ¿Ese es el estilo de vida que quieres? ¿No? Y ahí yo creo que hay también una oportunidad, porque nos hemos dado cuenta también en la crisis de que todos nos necesitamos a todos. De que necesitamos a los agricultores para que nos alimenten. Pero es que los agricultores necesitan los camioneros para que lleven la fruta, la pasión por la fruta, ¿no?, a los supermercados. Pero es que necesitamos a los auxiliares de las clínicas, es que todos necesitamos a todos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahí puede haber también una apertura y una reafirmación de la importancia de la economía de los cuidados. En el funeral de mi madre, pues María Alemany, un amigo hablaba, ¿no?, cambiando un poco una frase célebre, decía, cuidaos los unos a los otros, ¿no? Pues yo creo que esa economía de los cuidados, ¿no?, pues tendríamos un poco que reafirmarla, repensarla y mejorarla, porque muchas veces no se le ha dado en la sociedad la suficiente importancia, ¿no? Y luego, no sé si comentabas también el reto demográfico. La vicepresidencia de Transición Ecológica es también de reto demográfico. Yo creo que en Aragón conocemos de eso lo suficiente como para que estemos un poco en la obligación, en un ejercicio de creación, de innovación, de construir ejemplos vivos y prácticos de afrontar ese reto demográfico, que no es fácil, ¿no? Tenemos varias preguntas, con lo cual vamos a hacerlas de forma telegráfica para que nos dé tiempo a casi responder a todas. Aquí nos preguntan sobre el papel de la educación. ¿Qué opináis de la importancia en estos momentos? Lo liga a la propia administración económica. Yo entiendo que sería ligar la responsabilidad social y los ODS casi desde la escuela, como veis, de mirar, de formar a los jóvenes, dándole los valores que la responsabilidad social y los ODS nos enseñan. Yo te diría que creo que el valor de la educación debería ser la transmisión de los valores. Es decir, yo tengo 2 hijas de 12 años y yo veo lo que estudian y lo que hacen en la escuela y digo, es que es mucho conocimiento. Y las partes del oído y no sé qué, y todo superfluo y rápido. Y entran en esa dinámica en la que estamos todos, ¿no? De rápido y más, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Pero, ¿y dónde captan, aparte de en la familia, lógicamente, los verdaderos valores humanos y los verdaderos valores y esas competencias, esas actitudes con las que luego se tienen que enfrentar a la vida, ¿no? Igual vayan por una rama, vayan por otra rama. Yo creo que la educación es como en la agricultura, ¿no? Esa semilla que tú tienes que plantar y que, bueno, que tenemos que ir regando, que tenemos que ir mimando para que luego, bueno, pues nos dé seres bellos como los árboles. Pero creo que va demasiado rápida, que ha perdido un poco la esencia y el respeto por la sabiduría y por el conocimiento más profundo, ¿no? Y creo que es ahí donde habría que empezar, con esos grandes valores, con esos grandes principios, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que leía los 10 principios del Pacto Mundial, y digo, pero ¿y quién no firma esto? Pues es que era un poco menos que como los 10 mandamientos, el no matarás, el no explotarás, y después sí. Pues si no sé, si yo creo que no puede haber nadie que no lo firme. Claro, desde una óptica occidental y desde mi óptica, ¿no? Pero yo creo que había que volver a eso, a esos grandes principios y esas grandes raíces, ¿no? Que fuera la base sobre la que luego construyeras lo que construyeras, fuera sólida. Sí, yo creo que justamente ese parón en las aulas, ¿no? Porque se ha parado el mundo, ¿eh? Se han parado las fábricas, se han parado los bares, se han parado muchas cosas, también las aulas, ¿no? Debería ser una oportunidad para repensar, y esto muy en línea con lo que dice Ruth, ¿no? Repensar qué es lo sustantivo y lo esencial del hecho educativo y qué es lo accesorio, ¿no? Que en ese sentido a lo mejor lo accesorio o lo suplementario o lo complementario puede ser perfectamente cubierto por el mundo digital.
¿no? El que yo conozca qué río pasa por Siberia, bueno, pues puedo ir a Google o Wikipedia y tal, ¿no? ¿Vale? Pero efectivamente para, entre comillas, interiorizar el valor del trabajo en equipo, pues seguramente es bueno que vaya a clase, ¿no? Y para aprender de verdad es bueno que haga cosas, que haga cosas. Muchas veces la educación, el buen alumno es el que repite bien cosas que ha leído o que ha oído, y no es el que hace bien cosas, ¿no? Entonces yo creo que debería haber una cierta oportunidad, ¿no? En esta crisis, esta revolución un poco que hemos pasado y que estamos pasando todavía con la educación, ¿no? Para decir, bueno, pero a ver, ¿qué es lo sustantivo que tenemos que hacer sí o sí en clase? ¿No? Y espero que eso se haga, porque todos tenemos que hacer un ejercicio, un examen de conciencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema educativo también, ¿no? O sea, lo peor que podemos hacer en una crisis es no aprovecharla. O sea, ha habido un montón de dolor. Bueno, pues ya que, como uno tiene un infarto, ¿vale? Lo que no puede seguir es como haciendo lo mismo que hacía antes del infarto. Tiene que haber aprendido algo, ¿no? Entonces hay gente que sufre un infarto, entonces empieza a caminar más, empieza a hacer ejercicio, lo que sea, cambia de estilo de vida. Tenemos que reflexionar sobre lo que nos ha pasado, ¿no? Y cómo mejoramos el mundo. No simplemente decir, volvemos a lo mismo. No tiene sentido, ¿no? Entonces yo creo que en el tema educativo hay mucho que hacer. ¿Sí? Aquí tenemos a Juan Carlos Calavía, que nos pregunta más, que está muy convencido porque dice, muy bonitas vuestras palabras, pero todas nacen desde el bien común, la solidaridad y la corresponsabilidad. Pero ¿qué hacemos con aquellos que no se ponen de esta visión? ¿Cómo los convencemos? Yo en mi empresa, con esto del cambio cultural y de la evolución cultural, igual que con mis hijas, he llegado al convencimiento que aquí lo que hay que hacer es el refuerzo positivo. Porque yo tengo 2 personas en la empresa que están todo el día diciendo no. Voy por la mañana a darles los buenos días y están con la cabeza así. Digo, pero que no vengo a decirte nada, que solo vengo a decirte buenos días. Iba a decir el nombre, menos mal que no se me ha escapado. y están con la cabeza no. Entonces, llegaba un momento que yo lo que hacía era intentar pelearme por convencerlos y convencerlos y convencerlos. Y dije, bueno, si es que si son 2 frente a 50 o son 2 frente a 40, ¿dónde me merece más la pena? Voy a poner el esfuerzo en los otros 40 que vamos a avanzar y ellos, pues si por convencimiento, por imitación, porque les acaba gustando, les gusta, que se sumen. Y si no, pues que se bajen del barco y que marchen para otro camino, sin molestar, a ser posible, sin hacernos zozobrar a todos y que nos vayamos todos al garete, ¿no? Pero si nos seguimos fijando solo en los poquitos más negativos, yo creo que tenemos que poner el ojo y la vista en los positivos. Se vive uno más feliz. Si no estás todo el día rumiando y amargando por 2 puñeteros que te están todo el día diciendo que no y que te están trafuscando todos tus planes. Pero bueno, vamos a centrarnos, vamos a avanzar y al final te están mirando de reojo y tampoco se quieren perder la fiesta. Entonces, bueno, ya vamos diciendo que alguna vez, no siempre es no. Yo soy un poco de ese pensar en positivo, ¿no? En la especie, más que en lo más negativo. Pienso lo mismo que Ruth, ¿eh? Vaya. Pienso lo mismo totalmente, estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque yo creo que muchas veces desperdiciamos muchas energías, ¿no? En el lamento de la oscuridad. Claro, pero si gastas muchas energías en el lamento de la oscuridad, no las tienes para hacer velas. Entonces yo creo que efectivamente tendríamos que concentrarnos, ¿no? Y crear complicidades con aquellos que piensan parecido a nosotros, las mismas ilusiones, gente creativa, gente constructiva, y construir y construir y construir. La mejor manera de hablar es crear lo nuevo. Y efectivamente en la sociedad tenemos que acostumbrarnos a que va a haber pirómanos y bomberos. Lo suyo es que la proporción se mantenga razonable, ¿no? Y no haya demasiados pirómanos, ¿no? Y los bomberos florezcan, ¿no? Y haya más bomberos, ¿no? Pero lo suyo es establecer una complicidad
hago esta cosa un poco del fuego, pirómanos y bomberos, ¿no? Lo suyo es que se establezca esta complicidad con la gente que compartimos ilusiones, que compartimos un horizonte de construcción, de creación de algo mejor. Quiero decir que en ese sentido, entre comillas, ¿no?, cultivemos una cierta, que es un poco lo que me ha parecido entender, lo que decía Ruth, ¿no?, una cierta tortícolis interesada. Porque si no, perdemos demasiada atención, demasiadas energías en esta gente que son devoradores de energía. Entonces no, y la privamos de otra gente que sí que está en disposición de construir, de colaborar, de cooperar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, si focalizamos las energías ahí, estamos creando un mundo mejor y eso tiene un efecto positivo, y tiene un efecto muy positivo que es segregar como esperanza, que es lo que necesita nuestro planeta, más esperanza, porque estamos sufriendo una crisis un poco de desesperanza, no se puede, fíjate, de catastrofismo. Entonces así es muy difícil. ¿Y cómo se genera la esperanza? Haciendo cosas, ¿no? Descubriendo que al lado hay gente que está pensando cosas similares a las que tú piensas y con las cuales se puede construir, cooperar y colaborar, ¿no? Yo, teniendo un visionario y vicepresidente de la Red Española Pacto Mundial como Víctor, no me resisto a una pregunta que es muy tópica, pero quiero saber tu opinión. ¿No has echado en falta en Europa un liderazgo, una unión entre el norte y el sur ante una crisis histórica? No hemos tenido una oportunidad histórica, igual que se hizo en los años 40 y pico y 50, de una alianza europea, que ahora hayamos estado todos a una, trabajando por reconstruir Europa y apoyándonos independientemente de que unos hayamos sufrido más que otros la pandemia. Tienes toda la razón, toda la razón. Y fíjate, yo estoy muy triste por eso, porque yo creo que los gobernantes no han estado a la altura, pero la ciudadanía tampoco. Porque a menudo lo que pasa es que los gobernantes pecan de omisión o de acción y la ciudadanía pecamos de omisión, de que no hacemos lo suficiente. ¿Por qué, por ejemplo, digo yo, no podríamos haber hecho una declaración de ayuntamientos, de ONGs del norte, del sur, del este y del oeste, ¿no?, de fondo que se crea? Yo creo que muchas veces en España hemos ido mucho a Bruselas a que me den, a ver qué saco de ahí, en vez de decir, bueno, vamos a ver, somos uno de los países claves de Europa, tendríamos que plantearnos construir la mejor Europa y lanzar propuestas para construir la mejor Europa, no simplemente ir diciendo, a ver qué saco, ¿no? Como, no puede ser, ¿no? Entonces yo creo que tienes toda la razón. En las crisis, cuando uno está en una crisis personal, valora mucho lo que hacen los amigos o lo que no hacen, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hubiera ido muy bien que a lo mejor ahora, pues un poco todo este plan de los 750.000 euros, millones de euros, en fin, podría ser, pero yo hubiera esperado, como tú también, una acción más decidida, más paneuropea, de viendo que había gente que estaba sufriendo mucho, haber generado una ola de solidaridad colectiva, hoy por ti, mañana por mí, y eso hubiera sido muy benéfico para el alma europea, ¿no? Pero ahí yo creo que fallan los gobiernos y fallamos también la sociedad civil, porque también nosotros tenemos una cuota aparte de responsabilidad. Venga, para ir concluyendo, una pregunta para cada uno. A Ruth le quiero hacer una pregunta, porque el otro día en la formación de la responsabilidad social online hubo una persona que dice, yo estoy muy convencido, pero mi socio en la empresa, que somos 2 socios, me ha dicho que cuando entra la crisis por la puerta, la responsabilidad social sale por la ventana. ¿Qué le dice a eso Ruth? Que cierre bien la ventana. Que cierre bien la ventana. Y que abra más la puerta. No para la crisis, lógicamente. No, yo creo que no. Que algo tan básico como es la responsabilidad tiene que estar. No puedes salir huyendo nunca, 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 nunca. Es más, y si más las estás pasando canutas, creo que entonces todavía
tienes que abrir más la puerta para que la responsabilidad y ese proyecto de sostenibilidad realmente frague. Yo lo entiendo que es duro, porque el momento que estamos ahora, la verdad es que lo hayas hecho bien, lo hayas hecho mal, lo hayas hecho mejor, lo hayas hecho peor, nos ha puesto a todos en el mismo filón de salida. Dices, venga, va, todos, aquí en la raya, bofetón para todos, crack para todos, y da igual cómo lo hayas hecho hasta ahora. Pero creo que no puede, que no, convencida, que tiene que convencerlos, no que me llame. Que nos tomamos un café ya no virtual o una caña o un vino y que lo convencemos que merece la pena. Y invitamos a Víctor, sí, faltan puertas. Los dos seguro. Y una última pregunta para Víctor. La Agenda 2030, tenemos varias metas, tenemos 169 metas con hitos a lo largo de los próximos años. ¿Vamos a llegar a la Agenda 2030 con la mayoría de los deberes hechos o esta pandemia nos supone un freno que nos va a costar recuperar la velocidad de crucero que llevábamos? Yo empezaba diciendo que tenemos que lograr un poco, porque una cosa que efectivamente ha pasado en el mundo del discurso, ¿no? Que la pandemia y la urgencia de la pandemia sanitaria lo que ha hecho es sacar del foco de la opinión pública, de la opinión publicada, de las decisiones de los gobiernos, ¿no? A todo lo que no fuera eso, ¿no? Y entonces ya la Agenda 2030 no estaba, y no estaba el cambio climático, no estaba nada, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un poco el que no aparezca como un discurso desconectado del momento actual, ¿no? Sino conectar e imbricar la necesaria recuperación económica con la necesidad de generar empleo, con la necesidad de abordar la urgencia sanitaria y con la necesidad de abordar la urgencia climática y hacer, entre comillas, soluciones convergentes que vayan en la misma dirección, ¿no? Entonces, fundir mucho, por eso yo he hablado expresamente de ese plan de estímulos económicos europeo, porque si desaprovechamos esto y este plan no ayuda a construir y a implementar la Agenda 2030, los ODS y el Acuerdo de París, habremos desaprovechado una oportunidad enorme y nos encontraremos en el año 2025 que no tenemos recursos, estamos súper endeudados, pero no súper endeudados pagando algo que hemos hecho bien, que es positivo para nuestra sociedad, para nuestra salud, para nuestro empleo, sino estamos pagando como nos ocurre en nuestro país, ¿no? Es decir, esa deuda del 100% del PIB, sabemos que estamos pagando aeropuertos que no funcionan y que no tienen ningún valor, ¿no? Entonces tenemos que concentrarnos en que esa mega inversión de política pública que va a haber camine en la misma dirección de la Agenda 2030, del Acuerdo de París, de la sostenibilidad. Esa es, yo creo, que una tarea que es fundamental, que empujemos en esa dirección. O sea, no que nos quedemos nosotros meramente con una banderita como lo nuestro, sino que entendamos que integremos las políticas, ¿no? La recuperación económica y la sostenibilidad, ¿no? Bueno, pues por ir acabando ya, tenemos una pregunta que pregunta sobre el plan de la responsabilidad social, que si se incluye lo que estamos haciendo o nos centramos lo que establece como objetivo. En el plan de la responsabilidad social hay dos cosas. Uno, una declaración de la gestión de la empresa y un compromiso del primer directivo de lo que está haciendo y de lo que va a hacer en el futuro. Pero la evaluación de la gestión de la empresa es en la actualidad. Y contestando a Juan Carlos, que decía cómo convencer a la gente que no estaba creyente por temas de tan actualidad como los que han tocado Ruth y Víctor, le invito a Juan Carlos que este vídeo, que va a estar grabado en aragonempresa.com, lo ponga y que seguro que entre Ruth y Víctor convencen al 100% de las personas que vean esta tarde su intervención. Como siempre, Ruth Lázaro y Víctor Uñuales, es un placer compartirlo con vosotros. En nombre del IAF, gracias. Gracias a vosotros, Gracias un placer. a todos vosotros por estar ahí. Y a los participantes. Chao, chao. Buenas tardes a todos.